Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante en esta serie de Cristo y la Iglesia. En los dos últimos audios hemos revisado el significado de la salvación que el Eterno ha planeado y no el diseño de la salvación que los hombres hemos llegado a predicar. Por eso queremos ir un poco más profundo. De esta manera queremos dentro de esta serie también ver la necesidad de discernir la diferencia entre el evangelio predicado en los 4 evangelios, el evangelio anunciado o predicado en el libro de los Hechos y mirar el evangelio presentado en el libro de los Romanos. De seguro el Señor va a abrir más nuestros ojos acerca de la realidad del evangelio, del significado de la salvación, y nos dejará ver el evangelio completo y el reino presentado en las Escrituras. Esa, hermanos, es nuestra oración. Aun cuando el Señor Jesús, durante su ministerio terrenal y antes de su crucifixión, envió a sus discípulos a predicar el evangelio, este mayormente consistía en sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, proclamar que el reino de los cielos se había acercado. Esto es, decirle a la gente que la era antiguo testamentaria de la ley había cambiado a la era neotestamentaria de la gracia. Usted puede notar ahí Mateo 10 del 5 al 8, Marcos 6 del 7 al 13, Lucas 9, 1 y 2 y también el versículo 6. En aquel tiempo, la realidad del evangelio, queremos decir, la vida contenida en el evangelio aún no estaba disponible. Mire Juan 7:39. Podemos decir que el evangelio predicado, y en realidad se mandó a predicar en los 4 evangelios, era un evangelio de preparación y una transición. Su finalidad era hacer que las personas salieran de la era de la ley de la letra y fueran introducidas en la era de la gracia de la vida. Este periodo de transición incluía, como hemos mencionado, la sanidad, el echar fuera demonios, la proclamación de que la era de la ley pronto terminaría para que comenzara a funcionar la era de la gracia. Podemos decir que se centraba en que se necesitaba la gracia y la vida, pero había que dejar atrás la ley y la letra. Los 3 años y medio que duró el ministerio terrenal del Señor fueron un periodo de transición. No era un periodo completamente según la letra ni la vida, ya que la realidad de la vida iba a llegar, pero aún no había llegado. Acuérdese que cuando el Señor inclusive habló de esto, dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. La realidad del reino de los cielos en nosotros no había llegado. A fin de que la vida llegara a ser la realidad del hombre, el Señor Jesús tenía que resucitar de los muertos, por lo tanto tenía que pasar por la cruz y llegar a ser el Espíritu vivificante, de modo que pudiese entrar en todos los que creyesen en Él. El Espíritu que da vida, como mencionamos o está mencionado en 1 Corintios 15:45. Solo cuando el Señor Jesús llegara a ser el Espíritu vivificante y entrara en los que habían creído en Él para hacer la vida de ellos, podía la vida contenida en el evangelio llegar a ser una realidad. El evangelio que fue predicado después de la resurrección del Señor no se centraba en la sanidad, ni en echar fuera demonios, ni en proclamar doctrina. Este evangelio era acerca de Cristo como la realidad de la vida que entraría en el hombre y que ya estaba en el hombre. La predicación de este evangelio comenzó en los Hechos y resultó que los hombres recibieron la vida de Cristo y llegaron a ser miembros del cuerpo de Cristo, como leemos en 1 Corintios 12 y 13. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a discernir la diferencia entre el evangelio predicado en los 4 evangelios y el evangelio predicado en los Hechos. El evangelio que se predica en los 4 evangelios principalmente, y lo repetimos una vez más, estaba relacionado con sanar al enfermo, librar a los hombres de la esclavitud de los demonios. No poseía aún la realidad de la vida
la realidad, no poseía aún la realidad de que la vida regenera al hombre. No, todavía no. Lamentablemente, si pensamos en esto, hermano, en el cristianismo fundamentalmente se predica el evangelio revelado en los 4 evangelios. Y aún no ha entrado el evangelio de la vida. Pareciera que permanecemos allí en ese evangelio que hemos llamado de transición. Todo se basa en historia. Y una vez uno de nuestros mensajes trató de esto. O un poquito más, cuando entramos a las cartas, no vemos. Y seguimos entonces otra etapa del evangelio que es doctrina, pero no el evangelio de la vida. Y esto en realidad es un paso atrás. Esto es retroceder en el tiempo. Además de los 4 evangelios, los libros de Hechos y Romanos también tienen o pueden considerarse evangelios. Muchos teólogos llaman a la carta de los Romanos como el 5º evangelio, puesto que el evangelio de Dios es el tema a la carta a los Romanos. Podemos decir que el evangelio predicado en este libro de Romanos es el evangelio completo. Mire, que la carta a los Romanos, o el libro de los Romanos, en el capítulo 1, Pablo dice: Pablo, yo, Pablo, esclavo de Jesús, esclavo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea que el libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo va a escribir, está diciendo que el tema del libro de Romanos es el evangelio de Dios. Es el evangelio completo que Dios ha dado al hombre. Desde esa perspectiva, podemos decir que los 4 evangelios no contienen el evangelio completo, mientras que el libro de Romanos sí contiene el evangelio completo. El evangelio revelado en Romanos podemos dividirlo en 4 etapas o 4 estaciones o 4 periodos, pensando en un viaje. Estas 4 sesiones pueden compararse, decíamos, con periodos, épocas o estaciones a lo largo de un viaje o un recorrido. Una vez que pasemos por estos 4 periodos, o eras, o épocas, o estaciones, llegaremos a un destino. Romanos, y usted puede verlo en su Biblia, tal vez lo sabe de memoria, tiene 16 capítulos. Y podemos dividir el libro para su estudio en 4 capítulos, o sea, 4 periodos de 4 capítulos. El primer periodo comprende, por lo tanto, del capítulo 1 al 4 y concluye con el tema de la justificación, manténgalo en mente. El segundo abarca del capítulo 5 al 8 y concluye con el tema de la santificación. Manténgalo ahí en mente. Justificación, santificación. Esto indica que luego que las personas son justificadas por la fe, ellas deben ser santificadas. El tercer periodo comprende los capítulos del 9 al 12 y concluye con el cuerpo de Cristo. Y ahora esto también nos indica que las personas que han sido justificadas y santificadas deben, y la santificación deben ser transformadas. Y ya estamos viendo ahí el objetivo de la santificación, no volverlos personas mejores. Deben ser transformadas a fin de que lleguen a ser el cuerpo de Cristo. El cuarto periodo incluye los capítulos del 13 al 16 y concluye con las iglesias locales. El capítulo 16, exactamente el 16, usa las palabras iglesia o iglesias en plural 5 veces. En el versículo 1 habla de la iglesia de Cencrea. En el versículo 3 y al 5, en ese pedacito allí, habla de la iglesia que estaba en casa de Priscila y Aquila, refiriéndose a la iglesia en Roma. Las iglesias de los gentiles, en el versículo 4. Y las iglesias de Cristo, en el versículo 16. Y toda la iglesia en el versículo 23. Esto claramente indica, sin las iglesias locales, indica que sin las iglesias locales, el cuerpo de Cristo carece de sentido práctico, porque no tiene expresión. Lo repetimos, el cuerpo de Cristo, al hablar allí
claramente al hablarnos de las iglesias locales, indica que el cuerpo de Cristo carece de un sentido práctico y no tiene manera de ser expresado. Sin las iglesias locales no habría sentido práctico para el cuerpo de Cristo. Así que Romanos presenta el evangelio completo, el cual incluye, y resumiendo, la justificación, la santificación, el cuerpo de Cristo y las iglesias que expresan localmente el cuerpo de Cristo o expresan a Cristo. Este es el evangelio completo y esto es evidente que no lo vemos en los 4 evangelios. Una vez más recordamos que lo que allí se anuncia es un evangelio de transición y no podemos limitarnos a anunciar este evangelio, sino el evangelio completo, como nos es explicado en el libro de Romanos. La justificación está relacionada con nuestra posición externa. La santificación tiene que ver con la operación de la vida dentro de nuestro ser. Romanos del 1 al 3 revela que éramos pecadores bajo la condenación de Dios, pero que cuando nos arrepentimos y creímos en la redención de Cristo, fuimos justificados en Cristo. Romanos 3, 24, 26. Después nuestra posición cambió de una posición de condenación a una posición de justificación. Mediante la justificación podemos estar en pie delante de Dios. Estamos en posición de recibir gracia y somos aptos para disfrutar de todas las riquezas de Dios. Además, fuimos reconciliados con Dios. Entramos en amistad con Dios. Ya no hay problemas entre Dios y nosotros. Y esto está muy bien representado en Lucas 15, 22, por el vestido que se le puso al hijo pródigo cuando regresó a casa. Usted puede leer este fragmento, hermano, allí del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresa a casa, el padre le pone el vestido. El hijo pródigo se hallaba muy lejos de su padre y en una posición miserable. Cuando él se arrepintió y regresó a casa, su padre le puso un vestido a fin de que su hijo pudiera estar delante de él y reconciliarse totalmente con él. Sin embargo, el padre no se detuvo allí. Vestir al hijo pródigo solo daba la solución o daba solución al problema de la posición que éste tenía externamente, pero aún se hallaba hambriento. Por consiguiente, el padre dijo rápido a los esclavos: traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y regocijémonos. Allí todo puede ver en Lucas 15, 23. Cuando el becerro gordo, el becerro gordo era un paso adicional. El primer paso fue vestirlo con aquel vestido, darle una posición externa. Comer el becerro gordo era un paso adicional, ya que el hijo pródigo recibió el disfrute interior de la vida después que el problema de su posición exterior fue resuelto por el vestido. Romanos del 5 al 8, y esta es la segunda etapa en el viaje, la santificación, habla de disfrutar a Cristo. Esto es comer el becerro gordo. El becerro gordo representa a Cristo como nuestra vida. Cuando disfrutamos a Cristo, Él llega a ser nuestra vida. Y esta vida ahora adentro nos santifica y nos lleva a crecer en vida. También nos conforma a la imagen del Hijo primogénito de Dios, para que Cristo pueda ser el primogénito entre muchos hermanos. Recuerde Romanos 8:29. Juan 12:24 dice que Cristo es el grano de trigo que cayó en la tierra a fin de morir y llegar a ser los muchos granos en resurrección. Estos granos son los hijos de Dios. Cristo es el primogénito y nosotros somos los muchos hijos, los muchos granos. Como los muchos hijos que somos, portamos la semejanza del primogénito, porque tenemos ahora la vida del primogénito y las riquezas del primogénito. La primera etapa o periodo o estación en Romanos es la justificación. Aquí los pecadores reciben una nueva posición y están calificados, solamente calificados para disfrutar de las riquezas de Dios. La segunda etapa en Romanos es la santificación. La vida santificadora hace que el hombre sea igual a Cristo conforme a su imagen, conforme a su vida
e imagen. Mire Romanos 5:10. Cristo es el grano de trigo que nos produjo a nosotros los muchos granos. Él es el Hijo unigénito que llegó a ser el primogénito a fin de producirnos a nosotros los muchos hijos. Nosotros los muchos hijos somos compenetrados en un solo cuerpo, así como los muchos granos son compenetrados cuando forman parte de un solo pan. Y esto nos trae a la tercera estación, o la tercera etapa o periodo. La tercera etapa o periodo en este viaje es el cuerpo de Cristo, justificados, santificados, para ser parte del cuerpo de Cristo. Nosotros, con ser muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Es lo que aclara 1 Corintios 10:17. Sin embargo, el cuerpo es espiritual y abstracto, por lo cual necesita una expresión práctica, una manifestación. ¿Cuál es la expresión práctica o la manifestación de ese cuerpo de Cristo? Esta expresión son las iglesias locales descritas en Romanos 16. Por tanto, la cuarta etapa o periodo en este recorrido son las iglesias locales. La iglesia que se expresa en cada localidad o donde quiera que estén los 2 o 3 congregados en su nombre es la manifestación del cuerpo de Cristo. Amados, este es el evangelio completo revelado en Romanos. En la iglesia religiosa se habla de alguna manera de estas 4 etapas, normalmente sin mucha conexión y sin nada de conexión con la vida que fluye durante todo el viaje. Allí todo se plantea como fruto del mejoramiento de Adán y del uso de los recursos naturales del hombre, su esfuerzo propio, y más que todo se mencionan como información, enseñanza y doctrina, y no como etapas del viaje, la salvación plena, el establecimiento del reino para cumplimiento del propósito eterno. Es real que el cristianismo religioso no conoce mucho de este evangelio completo. Amado, hasta aquí lo dejamos y continuamos en el próximo audio. Gracias y paz.